Las migraciones forzadas para mí siempre fue un tema del principio, yo creo, desde que tuve uso de razón. Porque en Chile hay mucha migración forzada. Y me refiero a gente que vienen de otros países o el nativo de Chile, el que le llaman el mapuche, también tiene su migración forzada porque le han destituido de sus tierras y tiene que emigrar forzosamente ¿a dónde? A la capital, donde hay más trabajo. Entonces, eso fue una migración forzada en mi propio país. Entonces, pero como yo no tenía conciencia pictórica porque era muy joven, pero ese efecto que se producía en mí a través de los años fue adquiriendo una fuerza mucho mayor, hasta que cuando forzosamente emigré a Sudáfrica, por ejemplo, ahí ya me metí de frentón con lo que estaba pasando con el apartheid y principié a hacer este tipo de trabajo. Yo soy pintor y tengo un estilo de pintura, lo cual es la única arma que tengo como para demostrar, y la palabra, obviamente. El artista debería de ser siempre, ¿me entiendes tú?, tener esas dos armas, la voz y lo que sea, escultura o pintura o música, qué sé yo. Entonces, lo que tengo en el museo de aquí es una especie de, ya digamos, una amalgamación de todos estos percances, qué cosa que a mí me ha pasado, y los he plasmado. Como yo decía antes, mi pintura es abstracta, y lo que tengo para explicar lo que estoy haciendo es el título. Sin título es una pintura abstracta. Entonces ahí es donde viene la parte política del artista. Hacer poesía o hacer un título, por ejemplo, que más o menos reflexione lo que está en el lienzo. Eso es una especie de resultado de lo que nosotros estamos viviendo aquí, de lo que está pasando en Siria. Increíble. Ya la matanza es ya impresionante, pero nadie hace nada. Aquí todo es verbal. La prensa comunica eso, pero ningún gobierno para. Esta es una masacre. A mí me impactó muchísimo esto cuando pasó. Yo las vi en televisión cuando estaba pasando eso y fue una cosa, si en televisión se mira y es impactante, te puedes imaginar cómo fue la cosa en la vida real. Bueno, esa acuarela la hice porque, no sé, el sufrimiento que afectó a tantas familias, a tanta gente, y que fue la primera vez que ocurre esta ocurrencia en una ciudad como Nueva York, que era inaudito. O sea, Nueva York exporta la guerra, pero nunca le llega la guerra. Totalmente injustificado lo que pasó, eso no tiene ninguna justificación. Pero ahí fue que el americano se dio cuenta de que era vulnerable. Y como la vulnerabilidad prescribe recetas dolorosas, ahora tenemos un maniático en la Casa Blanca que ha exagerado esto, parando a toda la gente que viene de estos 7 países que están en el Medio Oriente. Bueno, esa obra para mí simboliza la incertidumbre que tienen especialmente las mujeres con sus niños, cuando son atacados en su propio hogar y tienen que salir arrancando. Eso para mí es lo que es esta obra. Es la mujer con su hijo, su incertidumbre y cómo ella va a tratar de salvar lo poco que le queda, que es su familia. Esos son los desplazamientos, que es un tipo de migración forzada también. Y ahora los desplazamientos son por el océano, en barcas donde van 200, 300 personas con una capacidad de 100. ¿Y qué pasa? Se hunden y naufragan.
Y eso es lo que está pasando ahora. Las transnacionales son las instituciones que nos han regalado los cambios climáticos. En relación a lo monocromático, bueno, yo tengo una teoría de que nosotros estamos saturados de colores. La tenemos en las plantas, que son preciosas. La tenemos en todos lados, hasta en la televisión, todo en colores. Yo quiero dejar en las paredes, meter esto, una especie de economía del color. En los óleos yo uso generalmente esponjas, porque con el pincel, como son tan grandes, no podría, no sé, se demoraría muchísimo. Y tengo el mismo resultado si lo hago con esponjas, porque la cantidad de color es más grande. Eso me reemplaza la brocha. Y pinto también con trapos para hacer texturas. Uso el rodillo para hacer ciertas áreas de color. Claro, sí, porque los formatos grandes, no sé, a mí me dan más como facilidad para comunicar lo que estoy haciendo. En la pintura pequeña se podría perder ese mensaje que estoy tratando de dar. Entonces la pintura grande yo me siento también mucho más cómodo pintando más grande. Y lo pinto en el suelo, porque en el suelo es más fácil de mirar lo que uno está haciendo cuando uno va caminando por los cuatro costados. Ahí se ve más la composición. Cuando la tienes en la pared, te cuesta. Y tirarse a pintar es muy difícil porque te estás perdiendo esa parte de arriba. No tienes control de toda la pintura, pero en el suelo sí.